Bienvenidos a Nadie Habla de Esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. Como si fuera una herencia, pero no de dinero, sino algo que venimos arrastrando de forma generacional. Muchas veces no sabemos por qué actuamos o repetimos ciertos patrones en nuestra vida. Y todo esto tiene una explicación desde el punto de vista de las constelaciones. En este episodio, Fedra González nos brinda una charla espectacular sobre este tema. Bienvenidos al episodio de hoy. Constelaciones individuales y familiares. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Habla de Esto. Bienvenidos a la comunidad de Nadie Habla de Esto. Y hoy vamos a charlar sobre un tema que nos llamó la atención y es sobre constelaciones individuales y familiares. Y obviamente, como en cada entrevista, tenemos a un especialista, ¿sí? Y en el día de hoy nos toca hablar con Fedra González. En primer lugar, le vamos a agradecer el tiempo, como siempre, y contanos, ¿quién sos y a qué te dedicas? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fedra González, soy consultora psicológica y consteladora familiar y soy formadora en constelaciones individuales ya hace más de 7 u 8 años con un método propio que se llama constelaciones individuales con emociones. Es una técnica que es una fusión de alguna manera de las constelaciones grupales y las constelaciones individuales. Además me capacité en la Universidad Nacional de Lanús en el trabajo con adultos mayores, en toda la parte cognitiva, y estuve dando en la Universidad de Lanús talleres de estimulación cognitiva, los talleres de memoria a adultos mayores, que es otra área que me encanta y que disfruto muchísimo. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta y me meto directo en el tema. ¿Qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? Una de las preguntas que más me gusta es esto de qué son las constelaciones familiares y para qué sirven. Y me gusta porque hay mucha fantasía y hay mucha mala información respecto de las constelaciones familiares, creyendo que tienen que ver con lo esotérico, lo astrológico, y no tiene nada que ver con eso, sino que las constelaciones son un método, son una técnica en donde trabajamos más que nada con nuestro árbol genealógico. Así como Freud habla del inconsciente del individuo, Jung habla del inconsciente colectivo, Per Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, habla de un inconsciente familiar, en donde él lo que dice es que se transmite de manera inconsciente justamente la información en un sistema familiar, en un clan o en una familia, de generación en generación. Por eso habla de lealtades inconscientes, ¿no? Y ahí podemos empezar a encontrar un montón de ejemplos. Ahí podemos ver lealtades, implicancias, repeticiones, mandatos, creencias, ¿no? Que de una generación a otra se van viendo esas repeticiones, ya sea en la profesión, en las parejas, en la salud, en los hijos, como en el dinero, en diferentes ámbitos de la familia. ¿Para qué sirven? Justamente sirven para esto, para poder mirar nuestro sistema familiar, para poder ver de dónde venimos, porque ahí vamos a encontrar la respuesta a lo que nos pasa aquí ahora. Nada, absolutamente nada de lo que nos pasa aquí ahora, lo bueno y lo malo es porque sí o es casualidad, sino que todo está relacionado, o el 99% está relacionado con la historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, con esas creencias, con esa cultura, con ese tiempo, con esas vivencias, tanto buenas como malas, ¿no? Por supuesto. Y sirven justamente para empezar a mirar y a sanar eso o a resolver eso que yo en el aquí y ahora no puedo resolver, y que muchas veces nos sucede que vienen personas que han hecho terapia durante mucho tiempo y una constelación le trae algo nuevo que de pronto en su terapia de toda la vida o de muchos años no lo había podido ver desde ahí, ¿no? Entonces te invita a una mirada diferente, un poco más amplia, si se quiere, y es súper sanadora. Perfecto. ¿Y cómo son las constelaciones? ¿Se hacen en grupo? He leído, he escuchado varias veces que la hacen en grupos, pero también he escuchado que se hace de forma individual. ¿Cómo son las constelaciones? ¿Se pueden hacer en grupo
o individuales? Las constelaciones familiares pueden darse de dos formas. Las podemos hacer de manera grupal a través de un taller de constelaciones grupales o de manera individual, que es el facilitador o constelador y el consultante. De manera grupal hay una serie muy conocida que se dio el año pasado, que es Mi Otra Yo, en donde ahí, por ejemplo, lo hacían de manera grupal, donde hay un facilitador, se reúnen un grupo de personas que no se conocen, quizás eventualmente si es un lugar, qué sé yo, como un pueblo, como sucedía ahí, es probable que se conozcan, pero en general no se conocen y cada uno, según el tema que vaya a querer trabajar, el resto de las personas que están participando representan a alguien de la familia de quien va a constelar. Ejemplo, yo quiero constelar mi relación con el dinero, entonces voy a elegir a alguien que esté en ese grupo que me represente a mí, a Fedra, y voy a elegir a otra persona que represente al dinero, ¿no? Y ahí se va a empezar a jugar una dinámica que nos va a mostrar a ver cuál es la implicancia, la lealtad, el conflicto que hubo en ese sistema familiar respecto al dinero, que de manera inconsciente yo lo sigo cargando, se me sigue jugando, ¿sí? En el aquí y ahora. Esa es la posibilidad que nos da las constelaciones, de resolverlo. Y la técnica individual, particularmente yo trabajo con muñequitos de madera, llamados vincores y emociones, donde lo que hacemos es lo mismo que en lo individual, solo con muñequitos, buscar representantes, uno que me representa al consultante, otro representará el motivo de consulta, y vamos chequeando ahí cuál es la dinámica entre los muñecos, si se miran, si no se miran, cómo se siente el consultante, ahora que puso ejemplo el muñequito del dinero cerca o lejos, que lo mire, que no lo mire, que le sea indiferente. Entonces toda esa configuración en el campo constelatorio genera un movimiento y genera una emoción que es la que vamos a ir trabajando en el transcurso de la constelación. Y a través de una constelación familiar o individual, ¿qué puedo saber o para qué me puede servir? ¿Qué puedo saber o para qué puede servirme? Bueno, saber muchas veces, sobre todo en las constelaciones individuales y en las constelaciones grupales, podemos saber con qué está relacionado nuestro conflicto. Por ejemplo, tal vez una mamá que viene a constelar su maternidad porque no puede quedar embarazada. Y cuando empezamos a trabajar con su árbol genealógico o en la constelación, podemos ver que una abuela, ¿no? Aparece en el campo una abuela, o inclusive viene a su memoria, porque es información que ella tiene. Ahora recuerdo que mi abuela, por parte de mamá o por parte de papá o mi bisabuela, me contaron, o lo escuché o como fuera, murió dando a luz a su último hijo, o murió dando a luz a mamá o a papá. Entonces el inconsciente familiar, ¿qué te dice? La maternidad es igual a muerte. Entonces, para salvar ese clan, esa familia, para que siga, reproduciéndose de alguna manera o sobreviviendo más que reproduciéndose, sino que siga manteniéndose, va a evitar que de alguna manera, alguna línea de esa jerarquía que viene después, no sea mamá porque corre su vida peligro, ¿no? Es tan solo una hipótesis, no digo que todas las mujeres que perdieron un hijo o murieron en el parto no van a poder tener, alguien de su descendencia no va a poder tener hijos, no, son simplemente ejemplos que traigo en constelaciones que sucedieron, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, alguien que viene a trabajar el sobrepeso. Yo amo trabajar ese tema. Y quizás cuando empezamos a ver la historia, las primeras preguntas que yo hago es, bueno, contame si son inmigrantes, si alguien de tu familia sufrió hambruna, si alguien murió a causa de esto, ¿no? Y siempre aparece alguien ahí en el sistema como excluido, que sí pasó o que de pronto tuvo un problema oncológico en donde terminó muriendo desnutrido. Entonces, mi inconsciente, ¿qué me dice? Mi inconsciente es atemporal. Come y guarda comida por si llega a faltar, porque fíjate lo que le pasó a aquel, ¿no? De mi sistema familiar, ese que es de mi familia, de mi clan. Entonces, nos sirve para eso, para conocer el origen del conflicto mío. Siempre es mi conflicto, no de otro. ¿Cuál es mi conflicto hoy? Siempre estamos conflictuados, algo nos preocupa, algo no nos permite dormir, tenemos una preocupación, una angustia, una enfermedad, lo que fuere. Entonces, vamos a ver ese conflicto en función de ese sistema familiar para ver con qué está vinculado. ¿Cuál es la lealtad inconsciente que hay ahí? La constelación nos permite verlo y, por supuesto, resolverlo, sanarlo, sacarnos esa carga o ese peso de encima que, por supuesto, está de manera inconsciente, pero está. Genial, recontra claro.
Y te pregunto, porque acá en este podcast he hablado con personas que hacen tarot, que hacen reiki, también registros akáshicos y demás. El tema de las constelaciones, ¿van de la mano con estas otras terapias o es algo totalmente independiente y diferente? Las constelaciones familiares no están relacionadas con el tarot, ni el reiki, ni los registros akáshicos. Tal vez tiene más o se asemeja más a lo que es biodecodificación actualmente, porque también trabaja con el árbol genealógico, con la psicogenealogía, pero no tiene mucho que ver con las otras terapias alternativas o complementarias. Las constelaciones son un método terapéutico en donde, como decía anteriormente, trabajamos con el sistema familiar y con esos mandatos, creencias, implicancias, lealtades que están en nosotros de manera inconsciente, a diferencia que el reiki, los registros y el tarot, que nada tienen que ver con esto, ¿no? ¿Y cuál es la consulta más popular? ¿Cuál es el motivo por el cual tus consultantes, digamos, acceden a realizarse una constelación, digamos? La realidad es que yo particularmente me gusta un tema, entonces en general viene gente que trabaja ese tema, pero creo que tiene que ver conmigo, con lo que yo resueno. A mí me gusta mucho trabajar el sobrepeso, es mi complementario porque yo tuve muchos problemas por delgadez, entonces creo que me compensa el trabajar el sobrepeso, entonces tengo muchas personas y acompaño a muchas personas a trabajar el sobrepeso. Porque el sobrepeso tiene un montón de implicancias respecto de abandonos, de muertes, de protección, de abusos, de pérdidas de hijos y muchísimas más, ¿no? Entonces vienen mucho a trabajar esa temática, pero insisto, porque a mí me gusta y resueno, pero si no, en general vienen a trabajar mucho vínculo con la mamá, el vínculo con papá y las relaciones de pareja. Son como los tres temas como generales, y después podemos ver el tema de la autoestima y el tema del dinero, ¿no? Como en esa línea, del dinero, el trabajo, la profesión, que son temas que también a la gente le preocupa. ¿Y cómo es una sesión para hacer una constelación? ¿Tengo que ir a algún lugar? O sea, ¿hacerlo de forma presencial o lo puedo hacer a distancia? Yo particularmente más que nada me dedico a las constelaciones individuales, inclusive formo a profesionales en esta técnica y por supuesto que las hacemos online. Yo las trabajaba online antes de la pandemia, así que esto de la pandemia fue como que medio un boom porque, bueno, ya teníamos la dinámica trabajándola online por Zoom, por videollamada de WhatsApp, por Skype, o sea, dependiendo cada uno las posibilidades que tengan, nos acomodamos para que se pueda hacer. Y por supuesto que también presencial. Lo que hacemos es una videollamada donde el otro tiene que estar en un espacio solo, preferentemente con auriculares para no distraerse, que nadie lo vaya a molestar al menos por un tiempo. Y ahí empezamos la dinámica, los primeros 45 minutos, media hora trabajamos un poquito en su árbol en función al tema que quiere constelar y después directamente empezamos a trabajar con los muñequitos de madera y hacemos la disposición de la problemática o del tema que viene a trabajar en el campo constelatorio. Y esto lleva aproximadamente toda la sesión 1 hora y media de trabajo. ¿Y sirven para una referencia, una guía para el futuro, o sea, lo que va a pasar y demás, o no? Nada que ver. En realidad las constelaciones, más que servir como guía para el futuro, nos sirve para el presente, para resolver. Y cuando nosotros resolvemos en el presente, por supuesto que tenemos un futuro como más luminoso, como un futuro con más claridad, sabiendo, a ver, yo ya sé que el hijo hombre es igual a papá porque estoy en lealtad con mamá y sufro igual que ella. Entonces yo ya tengo una mirada diferente respecto de la relación con los hombres, por ejemplo. Entonces nos permite como esta posibilidad, ¿no? ¿Y tenés alguna experiencia fuera de lo común? ¿Algo raro que te haya pasado o algo que te haya impactado en alguna sesión? Experiencias después de 7 u 8 años, un montón. Pero la verdad es que la que más a mí me sorprendió fue una constelación que fue cuando recién comencé o cuando hacía muy poco tiempo había empezado a constelar de manera individual y llegó un señor que quería trabajar, que estaba todo el tiempo acelerado, ¿no? Y tenía 59 años y iba a cumplir 60. A ver, me sorprendió por la poca conciencia que había tomado hasta ese momento, ¿no? Como que lo tenía toda la información ahí
a sus narices y él no había podido tomar conciencia hasta que no vino a hacer una constelación. Entonces era empresario este señor y me comentaba que en su trabajo iba de acá para allá, se había comprado una moto y me decía: siento que se me acaba el tiempo, tengo tanta ansiedad, tanto nerviosismo que siento que me voy a matar en cualquier momento, ¿no? Cuando empezamos a ver su árbol, su abuelo había muerto a los 60 años y su padre se había suicidado a los 60 años. Entonces, de manera inconsciente, ¿qué le sucedía? Le faltaban días, meses para él también cumplir los 60. Entonces, por lealtad inconsciente era: acá se me termina la vida, ¿no? Cuando él puede ver esto, era como si yo le hubiese abierto algo que, insisto, porque él lo sabía, no es que no sabía, él recordaba la historia de su abuelo, su papá, pero nunca se había dado cuenta que él estaba por cumplir 60 años, al igual que había muerto su padre y su abuelo, con lo cual esa fue súper impactante, pero no por la historia en sí, sino por ver la cara de él de asombro de algo que era tan evidente para nosotros y que él ni siquiera lo había podido relacionar. Entonces su trabajo fue maravilloso, quebró esa lealtad, soltó esa historia que era de ellos, lloró un montón, súper liberador, y obviamente hasta el día de hoy sigue viviendo. Esto fue hace 7 años atrás seguro. Bueno, la verdad que interesantísimo todo lo que nos contás, está buenísimo, está para hacerte 20 preguntas más, pero se nos termina el tiempo. Contale a la gente, los que están escuchando, cómo se pueden comunicar con vos, redes sociales, WhatsApp, si brindas cursos, charlas, lo que vos quieras, para que todos aquellos que estén escuchando se puedan comunicar con vos. Como les dije, mi nombre es Fedra González, mis redes sociales, en Instagram estoy como Fedra González _, estoy dando las capacitaciones en constelaciones individuales y por supuesto los invito, no solo para profesionales, sino para no profesionales también, para gente que no tenga formación ni que tenga conocimiento. Hay una formación exclusiva para todo aquel que esté abierto a transitar este camino que en principio trabajamos mucho sobre nosotros. El primer pasito que damos al hacer el curso es trabajar sobre nuestra historia, porque todo lo que vamos haciendo y lo que vamos viendo lo trabajamos en nosotros para después poder aplicarlo en otro. Así que bueno, es súper sanador el trabajo tanto del curso como las constelaciones individuales. Muchas gracias por esta hermosa entrevista y les mando un fuerte abrazo, y por supuesto cualquier duda en mis redes o en mi WhatsApp 116 156 3462 pueden contactarme. Muchísimas gracias a vos, Fedra, por esta charla, por esta entrevista, por sacarnos muchísimas dudas sobre el tema de las constelaciones. Ya saben, en Instagram, Fedra González _ está brindando capacitaciones en constelaciones individuales para todo el mundo. El WhatsApp 116 156 3462. Ahí le dejamos los datos de contacto para que se puedan comunicar. Nosotros hasta aquí llegamos. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir charlando sobre Nadie Habla de Esto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o nadiehabladeesto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras al email goteleonardo@hotmail.com. Muchas gracias.